Allí recibiremos la pregunta, recibirá el debido trámite y se le contestará en el menor tiempo posible. Ya aclarando estos aspectos, continuamos entonces con nuestra intervención. Como lo mencionaba el doctor José David Medina, nuestro siguiente invitado es el doctor Carlos Alfonso Bochel Norman, quien es profesional en administración de empresas y criminalística, especialista en investigación criminal y alta dirección en seguridad privada, auditor internacional de certificación BASC, Risk Manager ISO 31000, certificado en ISO 17024 como oficial de cumplimiento y especialista en sistemas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, COSO, datos, y quien tratará el tema referente a las etapas y elementos de SARLAF 2.0. Doctor Bochel, bienvenido a este evento. Buenos días para todos, buenos días para los integrantes de la mesa de trabajo. Es un honor y un privilegio poderlo acompañar desde este escenario en nombre de la Organización Mundial BACS, de todas esas mujeres y hombres que todos los días estamos acompañando al empresario precisamente en mantener un comercio seguro. Vamos a trabajar un tema que ya nos vamos a la parte técnica, y dentro de la parte técnica nosotros tenemos establecidos unos temas que tienen que ver con las etapas y elementos precisamente que tienen que ver con la parte del SARLAF 2.0. Entonces, en este escenario... Doctor Bochel, antes de continuar, le podemos pedir el favor de que ponga la presentación en pantalla completa, si es tan amable. Muchísimas gracias. ¿Ahí me están viendo? Sí. Listo, doctor Bochel, muchas gracias. Entonces, la tarea que tenemos ahora es revisar las etapas y elementos, pero para meternos de lleno en esta parte técnica, lo primero que tenemos que recordar que es precisamente sobre qué es lo que nosotros vamos a trabajar a través de este sistema de administración de riesgos, precisamente en los temas que tienen que ver con lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué sucede con este escenario? En este escenario nosotros estamos viendo que el lavado de activos es un delito que está consagrado en el artículo 323 del Código Penal, que fue modificado por los artículos 42 de la Ley 1453 de 2011, y nos dice que y aquí quiero hacer colación porque tenemos 9 verbos rectores, que son los que uno le presta atención del cómo podría materializarse ese evento. Y nos dice que el que adquiera, el que invierta, el que transforme, el que administre, el que conserve, el que resguarde, el que transporte, el que almacene o el que custodie bienes que pueden ser de origen mediato o inmediato de los delitos: tráfico de migrantes, trata de personas, secuestro extorsivo, rebelión, extorsión, enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, tráfico de menores, financiación del terrorismo, tráfico de drogas, delitos contra el sistema financiero y delitos contra la administración pública. ¿Para qué? Para dar legalidad, apariencia de legalidad a un acto ilícito, pues acarreará una pena que va de 10 a 30 años de cárcel, y tendrá una multa en estos escenarios que será de 650 a 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, en este tipo de tareas, pues uno realmente tiene que tener en cuenta es cómo de una u otra forma podríamos ejercer ese tipo de situación. Yo creo que en este escenario, ahí es donde nosotros tenemos que verificar precisamente ese tipo de situaciones que son importantes. ¿Por qué? Porque uno muchas veces diría, no, eso el tema del lavado de activos es para otro sector, tal vez no para el sector nuestro. Y la realidad, nosotros al ser transversales en todos los sectores económicos de nuestro país, pues muy seguramente tendremos este tipo de tareas muy puntuales acá. Ahora, el otro riesgo que tenemos, que es un delito,
que es la financiación del terrorismo, que está consagrado en el artículo 345 del Código Penal, modificado por el artículo 16 de la Ley 1453 de 2011, nos habla de que quien, directa o indirectamente, provea, recolecte, entregue, recibe, administre, aporte, custodie, promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga 13 verbos rectores para mantener a quienes, grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros o personas terroristas nacionales o extranjeros, incurrirá en una pena que va de 13 a 22 años y una multa que va entre 1.300 y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, sumémosle a esos 9, 3, tenemos 22 formas en que se podría materializar estos riesgos en nuestra organización. Además, nos dice que adoptando precisamente la recomendación del 2012 del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, se comienza también a tener en cuenta el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este es otro de los cambios que trae el SARLAP 2.0, porque antes no se contemplaba y precisamente adecuándose a como lo tenemos hoy en día, pues muy seguramente nosotros debemos tener en cuenta también qué es el famoso FP para circular, que en otros sectores se conoce como FP-ADM, y nos dice que es todo acto que provea fondos o que utilice servicios financieros, que puede ser en todo o en parte. ¿Para qué? Para fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiegos de materiales, fraccionamientos, transporte, transferencias, depósito o uso dual, que tienen unos propósitos ilegítimos en contravención con las leyes nacionales o las obligaciones internacionales cuando esto sea aplicable. Entonces, uno diría, pero venga, esto no pasa en Colombia. Eso no quiere decir, cuando se habla precisamente de riesgos probables, no quiere decir que no llegue a pasar. Entonces, nosotros tenemos aquí en nuestros servicios de vigilancia y seguridad privada unas tareas en nuestros servicios precisamente enfocados con organizaciones que trabajan temas de comercio internacional. Entonces, hay que prestarle mucha atención porque de una u otra forma, pues hay que establecer si hay alguna situación especial que se pueda presentar con este tipo de temas. Entonces, cuando nosotros llegamos a ver los temas del SARLAP 2.0, ¿qué es lo que nosotros estamos contemplando? La primera parte va encaminada, es precisamente en qué, porque para trabajar esto técnicamente tenemos un sistema de administración de riesgo, tiene dos estructuras, una que son etapas, digamos que esa es la parte, la columna vertebral, y tenemos unos elementos que son precisamente los que se van a encargar de apoyar ese desarrollo de esas etapas. Esta circular nos ha traído 4 etapas. Antiguamente con el sistema integral de prevención de lavado de activos, el CIPLAF, teníamos solamente 2 etapas, que era identificación de riesgo y control de riesgo. Aquí cambia, aquí se aumentan 2 etapas más, precisamente, que es la identificación de riesgo, que es la evaluación o medición del riesgo. El tercero son los controles que debemos nosotros manejar, y el cuarto es precisamente el monitoreo que nosotros debemos tener sobre este tipo de tareas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la identificación de riesgos, el SARLAP 2.0 lo que nos está diciendo es que los servicios obligados deben o están, digamos, obligados ¿a qué? A precisamente un tema que tiene que ver a identificar factores de riesgos LAF-FP. ¿Y eso está encaminado en qué? Está encaminado es precisamente que los factores deben tener en cuenta las contrapartes. Cuando nosotros hablamos de temas de contrapartes, estamos hablando de clientes y proveedores especialmente. También, y también hablan de la estructura interna de la compañía. La segunda son los tipos de productos que nosotros vamos a desarrollar. La tercera tiene que ver con las actividades a las cuales vamos a desarrollar, los canales por los cuales se va a dar este tipo de
de servicios, la jurisdicción donde se va a prestar y otros que ustedes como organización digamos, traten o vean necesarios poder afrontar. Es importante el tema de la identificación de los factores porque a partir de ahí ustedes van a hacer la identificación de los riesgos y esto nos va a servir también para la segmentación que vamos a realizar. Entonces, nos dice que en este momento cada riesgo debe estar asociado a un factor y lo primero que nos dice es clasifique los factores de riesgo. ¿Cuáles son riesgos de lavado de activos? ¿Cuáles son los factores de riesgo de financiación del terrorismo? ¿Y cuáles son los factores de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva? Luego nos dice, identificados los riesgos, y hay que hacer una individualización de esos riesgos. Y después de individualizados, porque aquí no se trabaja en bloque, como normalmente se ha hecho, que los riesgos de lavado de activos es cualquier acción que en este momento haga pasar como legal activos que vienen de algo ilegal. Cada factor tiene su riesgo y es en la forma de individualizarlo y ahí comenzamos a aplicar la segmentación. Es importante, sobre todo cuando nosotros tenemos 13 servicios, tenemos en este momento cuatro modalidades y podemos llegar a representar 9 medios. Entonces, si nos damos cuenta, los temas de vigilancia y seguridad privada es asimétrico. Es muy diferente a lo que pasa cuando nosotros tenemos actividades en otros sectores que digamos que están un poco más definidos. Aquí es más complicado el tema del manejo. Entonces, en esa segmentación nos va a ayudar a poder tener claro en este momento cuáles son precisamente esos riesgos que hay que prestarle atención. Y eso va a ir de la mano con la recomendación número 1 del GAFI, precisamente el enfoque basado en riesgos. A mayor riesgo, mayor control. Y también nos va a permitir, a partir de esa segmentación, tener claro en este momento cómo nosotros vamos a desarrollar esos monitoreos a partir de ¿qué? De las señales de alerta que como tal nosotros vayamos a identificar dentro de nuestras tareas. Entonces, esto nos lleva al tercer punto que tiene la identificación de riesgo, es que clasificados y segmentados estos factores de riesgo, hay que establecer condiciones de tiempo, modo y lugar. Además, nos dice que debe haber una relevancia y la prioridad con la que se debe ejecutar las medidas de debida diligencia. Entonces, como hablamos, y en este momento no puede ser que nosotros vamos a hacer el tema de identificación de riesgos, lo hacemos la primera vez, pero ahí nos quedamos. Por eso nos está diciendo, ojo, tenga en cuenta que hay factores que en este momento hay que estar monitoreando porque su forma de ser o su forma de actuar puede ir cambiando y su relevancia puede cambiar. Y esto nos va a dar prioridad, ¿para qué? Para ejecutar actividades de control, que en este caso es un mecanismo a través de una medida que puede ser la debida diligencia. El cuarto elemento tiene que ver con la disposición o disponer e implementar los mecanismos y medidas que nos den precisamente este adecuado término, ¿para qué? Para conocimiento, identificación e individualización de los factores de riesgo LAF-FP. La recomendación 1 de GAFI en su enfoque basado en riesgo nos dice que debemos entender los riesgos. Entonces, es importantísimo que no solamente quede una lista que lo tenemos en una matriz de riesgo, pero que los dueños de los riesgos, que los asociados de negocio y que las partes interesadas no conozcan realmente los riesgos. Una de las grandes debilidades que nosotros hemos tenido es que muchas veces nosotros copiamos en este momento elementos que, digamos, están en motores buscadores y todas las organizaciones tienen unos riesgos individuales. Es decir, no podemos estar hablando que una misma matriz va a ser igual para todas las empresas del sector. ¿Por qué? Por la asimetría precisamente que se tiene en toda esta tarea. El segundo punto tiene que ver, o el segundo elemento tiene que ver ¿con qué? Con la parte de la medición o evaluación del riesgo LAF. Sí, es importante en este momento que
nosotros tengamos en cuenta que nos está solicitando la identificación del riesgo inherente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a establecer cuál es la probabilidad, cuál es el impacto, independiente de los controles que la organización deba tener. ¿Qué significa? Que en mi matriz ya no solamente va a aparecer el factor, va a aparecer en este momento la individualización, va a aparecer el cómo se podría presentar, sino que también en este momento deberíamos tener claro cómo se está dando desde el punto de vista desde el punto de vista de la evaluación del riesgo. Muy seguramente en la medida que yo tenga controles más adelante, pues ese riesgo inherente no va, pero debe estar en la matriz. Entonces, esto nos debe ayudar ¿a qué? Nos debe ayudar primero a establecer metodologías para la medición o evaluación del riesgo LAF-FP. Y esa metodología nos debe ayudar ¿a qué? A tener la posibilidad o la probabilidad de ocurrencia y el impacto en caso de materializarse. ¿Eso qué quiere decir? Que muy seguramente nosotros estaremos utilizando metodologías cuantitativas, cualitativas o mixtas precisamente para el manejo que le vamos a dar. Y no olvidemos que en este caso va muy de la mano con la segmentación. Muchas veces nosotros hemos creído que, por ejemplo, yo tengo en mi organización una matriz de riesgo, que es una matriz de riesgo que trabaja para las operaciones, que trabaja para los temas que tienen que ver con la parte de procesos de apoyo de la organización, pero resulta que no tiene segmentación. Y aquí es vital porque nos está pidiendo precisamente la segmentación para poder tener una evaluación del riesgo más detallada de lo que vamos a realizar. El segundo punto nos habla de incluir las mediciones. Esas mediciones tienen que ver con el riesgo LAF-FP de manera que individual. Entonces nos está diciendo, ojo, usted debe coger cada riesgo que ha identificado en su factor, que ha individualizado, que ha segmentado y que en este momento usted va a entrar a evaluar, debe tener una calificación individual y después, si usted lo determina, hágalo consolidado. Entonces, muy seguramente nosotros trabajamos en nuestras organizaciones con enfoque también, o trabajamos en procesos o trabajo a través de cadena de suministro, llegado el caso, cómo se maneje, y en este caso nosotros debemos tener esas dos calificaciones, una individual y una consolidada. ¿Por qué? Porque muy seguramente nos va a hablar de cuáles son los riesgos específicos en cada uno de los procesos de la organización y saber exactamente quién es el propietario del riesgo para saber cuáles son los controles que vamos a ejecutar. ¿Esto nos va a ayudar a qué? Nos va a ayudar a establecer un perfil del riesgo inherente. Y nos habla también en su tercera parte, evaluar riesgos. ¿Qué significa? Que esos riesgos, LAF-FP, lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, cuando se debe ejecutar nuevamente, no solamente de la forma ordinaria, sino cuando tengamos un cambio de contexto, bien sea un cambio de contexto interno especialmente, es decir, vamos a entrar a un nuevo mercado, vamos a ofrecer un nuevo producto, inmediatamente se tiene que hacer el ajuste. Nosotros, por lo general, tenemos unos temas que tienen que ver con la parte de autorizaciones, donde prestamos unos servicios. Si mañana yo quiero no solamente ser una empresa con armas, sino que también me quiero dedicar a la utilización de medios tecnológicos, inmediatamente se tiene que hacer nuevamente la identificación de riesgos y hacer una evaluación. No olvidemos que eso es lo que nos va a garantizar en su momento que tengamos realmente en estos escenarios un conocimiento real del riesgo y sobre todo entenderlo. Viene luego la tercera etapa, que es el control del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué nos pide este SACLAP 2.0 en esta tercera etapa? Entonces dice, establezca un perfil de riesgo residual. Entonces resulta
y ya no solamente es el riesgo inherente, que fue el que acabé de tomar en la primera etapa, sino que ya acá tengo que evaluar mis controles para tener la certeza que realmente en este momento tengo una medición de riesgo y ese resultado, que es el perfil del riesgo residual, es el que voy a tratar. Entonces, muy seguramente habrán elementos que tal vez yo no pueda ejecutar directamente porque depende de un tercero, y entonces vamos a mirar en este momento la priorización de ese tratamiento de riesgo especialmente, y ese nos lo va a dar el perfil de riesgo residual. Entonces, ¿qué significa? Que en nuestra matriz hay que colocar otra columna que hable del riesgo residual. Hay que hacer la identificación, hay que hacer la medición. También nos dice que hay que buscar en este momento con el control disminución de la probabilidad y el impacto del riesgo. No olviden que el mejor elemento de seguridad es la prevención. Entonces, nosotros no podemos esperar bajo el criterio de como no ha pasado nunca nada, entonces significa que mis controles han servido, y tal vez la realidad es que los controles ni siquiera se están aplicando y tal vez la amenaza todavía no lo ha identificado. Pero cuando uno aplica o diseña un control, no se le olvide que los controles se diseñan o bien sea para aplicar sobre la probabilidad, es decir, el número de veces en una etapa de tiempo que ese riesgo se puede materializar, o puedo diseñar controles sobre el impacto. ¿Cuál es realmente el daño que podría darse en la materialización de ese riesgo de lavado de activos, de financiación del terrorismo y de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva? Entonces, cuando uno crea ese tipo de controles, que muy seguramente van de la mano con los mecanismos y con las herramientas, hay que mirar y también las recomendaciones que establezca ese control, a qué parte le va a aplicar. También nos está pidiendo, entre los controles del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, una matriz de riesgo. Aquí no nos está hablando en este momento que la matriz deba ser de mapa de calor, de colores, que tenga 10 pestañas, que esté dentro de una plataforma. No, nos está diciendo es que una matriz es la forma de poder mostrar, de poder documentar lo que nosotros hemos trabajado en esa primera etapa, que fue la identificación de riesgo, la segunda etapa, que es la evaluación, y que muy seguramente nosotros, si disponemos de aplicación de controles, también lo podríamos llevar. Entonces, el escenario podría cambiar de matriz de riesgo a un panorama de riesgo, pero aquí nos está pidiendo es matriz. Es importante que tengan en cuenta, porque estábamos mirando ahorita, por ejemplo, temas, y nos dice Carlos, yo tengo en este momento en mi empresa SagriLab, pero en este momento yo tengo un departamento de seguridad que está autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. ¿Yo debo ejecutarlo? La respuesta es sí. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo tomar los elementos que tiene el SagriLab y mirar cuáles puedo articular para organizar en este momento los elementos que me está pidiendo el SagLab 2.0. Pero Carlos, es que en este momento nosotros no vendemos servicios de vigilancia y seguridad privada. Claro que no venden, porque si no, no tendría departamento de seguridad. Pero usted debe tener en cuenta es cuáles son sus servicios, dónde es que se prestan, cuál es la actividad, cuál es el canal, y ahí usted va a cruzar la información. Entonces, no es lo mismo integrar que articular. Nunca se le olvide eso. Nosotros no estamos pidiendo integración con otros sistemas, sino estamos invitándolos a que utilicen esa experiencia que traen de otros sistemas para que articulen y cumplan con los requisitos que nos está pidiendo la circular. También nos habla de la aplicación de aplicar una metodología para cada factor de riesgo. ¿Qué significa? Que el control no es simplemente nombremos un control y dejémoslo ahí. Hay que hablar de cómo se diseña, cómo en este momento se implementa, cómo en este momento se desarrolla, cómo en este momento se mide para establecer si realmente en este escenario, pues nosotros tenemos controles que sean eficaces y efectivos para ese riesgo que en este momento hemos identificado, que hemos valorado. Además, nos está pidiendo esta etapa una detección de operaciones inusuales y sospechosas. Y mire, señores, si ustedes no tienen
diseñados unas señales de alerta de acuerdo a la individualización y de acuerdo a la segmentación. Va a ser muy complicado que se puedan detectar esas operaciones. No olvidemos que una operación inusual es la que se sale de lo normal del negocio. ¿Qué significa? Que si yo tengo mi contraparte me está pidiendo un servicio de un hombre armado en este momento en un lugar fijo y de un momento a otro comienza a pedirme servicios de escoltas armados, ahí ya hay una situación que cambió en el servicio. Entonces, ahí es donde en este momento el dueño del proceso debe levantar la mano, avisarle al oficial de cumplimiento para que entren a analizar, saber si eso es algo coyuntural que de pronto está pasando o va a ser algo permanente, lo que significa que hay que hacer unos ajustes o por el contrario, en este momento en el análisis puede terminar siendo una operación sospechosa. Pero hay que detectarla y de la única forma que lo detectamos es precisamente en ese diseño precisamente que tiene que ver con ¿qué? Con las señales de alerta. No olviden, señores, que desde hace 2 años la unidad de información y análisis financiero, la UIAF, sacó en su actualización de precisamente que tiene que ver con todo este tema que tiene que ver con tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo, 7 tipologías que tienen que ver con con operaciones de la vigilancia y seguridad privada. Es tarea del oficial de cumplimiento, es tarea del alto gobierno, es tarea del representante legal y es tarea de los que van a ejecutar los temas de la gestión de riesgo, LAF, FP, que decanten, que las conozcan precisamente ¿para qué? Para que le ayude, en este caso, a diseñar estos temas de las señales de alerta. Y no olviden que el control funciona a mayor riesgo, mayor control. No puede pasar que en este momento yo en mi matriz tengo identificado unos riesgos altos y entonces aplico los mismos controles que en este momento estoy haciendo ¿a qué? A los riesgos medios y a los riesgos bajos. Carlos, es que buena forma o en este momento buenas prácticas, yo aplico en este momento los mismos controles del riesgo alto al riesgo bajo, eso es otra historia. Pero, lógicamente, no olviden que esa metodología nos debe indicar realmente que se está aplicando ante ese tipo de temas. Pero la tarea nuestra está enfocada en ¿qué? El enfoque basado en riesgo nos dice mayor riesgo, mayor control. Luego entramos a la cuarta etapa. En esa cuarta etapa nosotros estamos hablando precisamente del monitoreo del riesgo, la FP. Esto es nuevo también para nosotros, tal vez para las transportadoras de valores, tal vez para las blindadoras, tal vez para los servicios de arrendamiento de vehículos blindados, tal vez para las empresas que tenían precisamente la autorización para el transporte de valores no es nuevo, pero para el resto de los servicios sí. Y entonces cuando nos habla del monitoreo del riesgo, nos dice, tenga en cuenta, 1, ejercer vigilancia respecto al perfil de riesgo. ¿Se acuerdan que en la segunda etapa habíamos perfilado el riesgo a partir de la evaluación? Entonces ya nos estaba diciendo cuáles de esos riesgos eran más altos. En la tercera ya habíamos colocado unos controles. Entonces nos dice, vigílelos. Muy seguramente nosotros podemos organizarlo, que no nos lo pide, pero es una buena práctica, tener herramientas que nos permitan hacer seguimiento a esos cambios. Tener mecanismos que en este momento dentro de los dueños de procesos que ejercen especialmente la parte de operaciones y en la parte administrativa que nos estén diciendo, oiga, algo cambió. Entonces, eso nos va a ayudar a que muy seguramente nosotros tengamos, a partir del perfil de riesgo, un control mejor. La segunda es estar en condiciones para detectar operaciones inusuales y sospechosas. Es increíble, pero una de las grandes debilidades en las organizaciones es pretender que el único que sabe detectar operaciones sospechosas o operaciones inusuales es el oficial de cumplimiento. No, señores, él tiene otro rol y es el rol del análisis para determinar cuándo una operación es sospechosa. Pero todos en la organización, y lo vamos a ver en los temas de formación y capacitación, deben tener la capacidad de poder identificar, primero detectar
Y la segunda, identificar algo que realmente sea inusual. Y no solamente nos está hablando al interior de la organización, sino también nos está hablando a las partes interesadas. La parte vital de un sistema de administración de riesgos es poder no solamente aplicar medidas preventivas, sino que en el momento en que algo esté pasando, también aplicar medidas detectivas. Si no, no funciona. Ese era uno de las grandes debilidades que teníamos con un CIPLAF. El CIPLAF nos decía, usted identifica el riesgo y usted lo controla, pero no nos decía en este momento, venga, ¿y cuándo hay una operación inusual o cuándo vamos a hacer un ROS? Y eso se vio reflejado porque durante 8 años la cantidad de ROS en millones de operaciones nos arrojó una cifra muy baja. Tercero, el seguimiento periódico y comparativo del riesgo inherente y el riesgo residual para cada factor de riesgo LAF-FP. Y sobre todo que nos dice con referencia también a los riesgos asociados. No se les olvide, señores, que nosotros cuando estamos hablando de lavado de activos, no podemos perder de vista que es un delito y que ese delito está asociado a 64 delitos fuentes. No se le olvide, señores, que también en este momento los cambios de las operaciones que tienen los lavadores de activos, los financiadores de terrorismo, también nos están llevando a estar permanentemente, estarnos actualizando para saber en este momento qué puede cambiar. Mire que dentro de los temas, nosotros no podemos dejar a un lado, por ejemplo, los temas de minería ilegal. Aunque no lo tenemos plasmado como delito fuente, de todos modos, nosotros estamos cuidando, estamos transportando, estamos recolectando, estamos en lugares donde desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista de tareas nos puede estar en este momento colocando en un riesgo alto. Y nosotros estamos convencidos que con buscar una lista detectiva o una lista que se encargue de los temas de financiación del terrorismo, una inclusiva, pues estamos protegidos. No, aquí nos está diciendo es haga un seguimiento en el periodo. ¿Cómo se establece el periodo, señores? El periodo lo establece ustedes, pero tenga en cuenta que cuando un sistema en este momento ha tenido una madurez, pues muy seguramente los tiempos pueden ser más largos. Nosotros comenzamos a trabajar un tema del CIPLAF hace 8 años. Y en este caso nosotros no hacíamos monitoreo, entonces no podemos decir que hace 8 años venimos haciendo un monitoreo cuando apenas lo vamos a comenzar a hacer. ¿Qué significa? Que hay que recortar los espacios porque en la medida que yo pueda ver que ese riesgo residual, ese riesgo inherente y ese riesgo residual va cambiando por cada factor, eso me lleva a tener que una atención debida sobre lo que pueda llegar a suceder. El cuarto elemento es que hay que hacer un seguimiento continuo y efectivo. ¿Qué significa? Continuo. No nos está diciendo, así yo lo sigo cada año. Continuo, porque una cosa es la parte periódica y otra parte es de la continuidad. La continuidad nos dice es precisamente en esa perfilación del riesgo hay que hacerlo de una forma de una forma permanente. Y efectivo, ¿qué significa? Que en este momento debo valorar si eso que estoy haciendo en el seguimiento realmente está cumpliendo con el control, con el objetivo del control que yo he impuesto. Porque eso nos debe facilitar detectar si algo está pasando y si hay que hacer correcciones inmediatamente de qué, de las diferencias o deficiencias mejor que tenga nuestro SARLAB 2.0. Un sistema de administración precisamente está diseñado para mejorar. Esto no puede quedarse estático. Entonces, esto es una de las tareas que muy seguramente nuestro oficial de cumplimiento, en tareas con sus equipos, en cabeza de los dueños de proceso, en cada una de nuestras empresas vigiladas, debe hacer precisamente para qué. No solamente es para detectar operaciones inusuales o operaciones sospechosas, sino que algo que no está funcionando dentro de nuestra tarea del SARLAB, en esas etapas o en esos elementos, pues inmediatamente hay que levantar la mano. Entonces, ¿la invitación qué es? La invitación es que a partir de las auditorías internas, y también nos está diciendo, porque la superintendencia nos está dando unos mínimos, pero no nos está colocando techos.
Si yo veo que mi empresa, mi organización necesita un poco más allá, lo debo hacer. Una de las tareas que hablábamos precisamente con Bax era precisamente el aprovechamiento de los auditores internos, que hay que formarlos también en esos temas que tiene que ver en la parte del parte del SARLAF, de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación, para que entren a ser parte del apoyo que tenga el oficial de cumplimiento en las organizaciones. El quinto punto que nos dice el monitoreo es que dicha verificación que nosotros estamos haciendo y revisión de esa periodicidad debe ser acorde al perfil de riesgo residual. Y otra cosa, los servicios obligados. Y es importante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que cuando colocamos en el perfil de riesgo residual que todo es bajo, entonces no le tenemos que hacer seguimiento. Vuelvo y le digo, ustedes son las personas que conocen su negocio. Ustedes son los que todos los días le están prestando ese apoyo al empresario. Son responsables de las personas que trabajan dentro de las organizaciones, que hacen cada día un mejor país. ¿Y eso qué significa? Mal haríamos nosotros sencillamente con tratar de ocultar lo que debe ser. Un sistema debe llevarlos es precisamente a levantar la mano y ayudarnos a tener algo previsto ante una materialización inminente de este tipo de riesgos. Sexto, asegurar controles integrales a todos los riesgos. Muchas veces nosotros dentro de los riesgos hemos identificado que el riesgo es que en este momento el guarda o el vigilante tenga un arma y el vigilante la alquile para que una persona de un grupo de delincuencia organizada vaya y cometa un delito. No, eso le toca operaciones, Hay que revisar dentro de la empresa cuáles procesos tienen integral. Cuando se habla de integral, es que el SARLAF no solamente se le aplica, eso solamente es a la operación. Aquí estamos hablando, cuando se habla de la palabra integral, es que precisamente esos controles deben ver exactamente dentro de todos los procesos de la organización que funcionen, que estén indicados a los riesgos. Y otra condición, que sea oportuno. Sí, es que yo me he dado cuenta que algo estaba pasando, pero no estábamos esperando a ver si de pronto era algo inusual. No, detectado inmediatamente o en el menor tiempo posible, hay que establecer que esos riesgos, que esos controles sean oportunos, que funcionen de forma efectiva. ¿Qué significa? Que todos esos recursos que nosotros estamos aplicando realmente cumplan con el objetivo y que sea eficiente, que si yo establezco un objetivo en el control, realmente sirva. Y el séptimo punto nos habla de asegurar riesgos residuales. ¿Esto qué significa? Que estos se encuentren dentro de niveles de aceptación establecidos por los servicios obligados. ¿Qué nos está diciendo la superintendencia a través del SARLAF 2.0 en este punto? Que nosotros podemos establecer, en este caso, unos niveles de apetito del riesgo. Entonces, muy seguramente, cuando tenemos empresas maduras que han tenido este tipo de sistemas de prevención, uno puede decir, mire, yo puedo en este momento tener un riesgo bajo, un riesgo muy bajo, que en este momento podemos asumir, entre comillas, la materialización del riesgo, y habrán otros que no tienen que ser de atención inmediata. La recomendación, ¿cuál es? Este sistema que es diferente, porque no olvidemos que una cosa es haber tenido un sistema integral de prevención de lavado de activos, que tenía una estructura diferente a un SARLAF 2.0, que en el otro caso teníamos era un encargado, en este caso del cumplimiento del CIPLAF. Hoy en día tenemos es un oficial de cumplimiento, lo que significa que no es igual y que toca volver a hacer lo que nos está pidiendo la circular. Lo que hacemos es que lo que ya tenemos lo traemos para acá y lo formalizamos a través del SARLAF 2.0. Pero en estos casos debemos asegurar los riesgos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este momento debe ser la forma más oportuna para poderlo trabajar. Esas son las etapas. Muy seguramente, como nos estaba diciendo José David, estos temas ya tienen que ser abordados al detalle. Aquí lo estamos haciendo de manera general,
lo vamos a hacer a través del detalle. ¿Para qué? Para poder realmente poder aclarar y poderlos instruir en todas esas tareas que nosotros estamos realizando. Ahora, la estructura para tener esas etapas son los elementos. Elemento número 1 que trae el SARLAP 2.0 es la política. Y nos habla de la política que debe ser de gestión de riesgo, lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Que significa que el mensaje es: no olviden que en este momento la recomendación número 1 del GAFI nos dice en estos escenarios que es que en este momento hay que aplicar el enfoque basado en riesgos. Carlos, yo tengo una política en este momento una política de seguridad o tengo una política diseñada. Revise que los requisitos que nos está pidiendo el SARLAP 2.0 se aplique. No se quede como yo ya tenía una política antigua, entonces esa es la misma política que voy a aplicar. No, porque no son iguales. Entonces tenga en cuenta qué tenía, si tiene que hacer ajustes. No olviden que es lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. También recuerden, señores, que en este escenario nos está pidiendo un código de ética y de conducta. Código de ética que significa qué puedo, qué no debo qué puedo, qué no puedo y qué no debo. Y la conducta son las acciones de las personas. Entonces, muchas veces en nuestra empresa tenemos códigos de ética, pero no de conducta. Aquí es muy claro, nos está pidiendo qué puedo, qué no puedo y qué no debo, y también cuál va a ser el comportamiento de las personas. ¿A qué? A una infracción que tenga que ver, de acuerdo a su política, en los temas de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, ¿qué debo hacer? Si yo ya tengo un código de ética, revise su código de ética que en este momento tenga incorporado precisamente estos temas a partir de la política de SARLAP 2.0 y lo adecua. Y muy seguramente estaremos cumpliendo con el primer elemento que tenemos nosotros diseñado. Luego viene el segundo elemento. El segundo elemento es las estructuras organizacionales del SARLAP 2.0. Ya en este caso, José David nos explicó cuáles son las obligaciones del máximo órgano social, obligaciones del representante legal, las obligaciones del oficial de cumplimiento y el de auditoría interna. Muy seguramente nosotros vamos a profundizar más al detalle exactamente. Hay preguntas que nos hablan que la auditoría interna, en este caso, ¿cuál sería el rol que en este momento va a jugar con el oficial de cumplimiento? No, la auditoría interna, en este caso, tiene unos roles muy importantes y es precisamente no solo en la estructura que tiene que ver con el manejo adecuado de los recursos, la parte administrativa y la parte operacional, sino que aquí lo que está diciendo es: venga, usted tiene control interno, entonces incorpore dentro de ese control interno, dentro de esas revisiones, dentro de esas auditorías, estos temas del AF. Pero Carlos, en este momento él va a auditar al oficial de cumplimiento. No, va a ser un apoyo porque esa auditoría interna reporta también a la alta dirección. Nos va a ayudar precisamente que la tenemos externa, que tenemos revisores fiscales. Entonces, muy seguramente, en este caso, la idea es articular y trabajar de la mano, no que el uno le haga el trabajo al otro. Pero este ya es un tema, como segundo elemento que hay que trabajar. Entonces, no olviden que en este momento las responsabilidades que tiene el máximo órgano social, y es importante, señores, que en esta transición que tenemos hay que sentar a los dueños de las empresas, hay que sentar a las juntas para explicarles a ellos cuáles son las responsabilidades que tienen ellos. Muchas veces se delega a partir de que el representante legal o el oficial de cumplimiento, y ellos no conocen qué es lo que está sucediendo, y ellos son realmente los responsables que esto funcione. Claro, lo van a delegar a través del representante legal, y el representante legal prácticamente va a trabajar a la par con el oficial de cumplimiento. ¿Para qué? Para poder mantener precisamente al máximo órgano en este momento en el conocimiento de cómo está funcionando. Tenemos otro elemento que es el elemento 3, que habla de los procedimientos del SARLAP 2.0. No olviden, señores, que hay una diferencia entre un protocolo y un procedimiento.
El protocolo me dice qué tengo que hacer. El procedimiento me dice el paso a paso de lo que debo hacer. Entonces, tengan claro que en este momento, por ejemplo, estamos realizando algo que es un procedimiento del conocimiento del cliente, que en este caso se divide en dos: procedimiento del conocimiento del cliente y procedimientos de debida diligencia. Entonces, muchas veces nos dice, pídale la cédula, pídale los nombres, llena el formato, pero nunca le colocamos a quien lo debe desarrollar el paso a paso. Entonces, es una tarea del oficial de cumplimiento trabajar con los sistemas integrados en las empresas para garantizar que estemos hablando de procedimientos y no de protocolos. Entonces, ¿qué procedimientos, aparte de lo que ustedes en este momento a bien asignen, pero lo mínimo que nos está pidiendo en este caso, que es procedimiento del conocimiento del cliente? Entonces, nos está diciendo que debemos tener un procedimiento para el control de personas jurídicas. Sí, entonces nos está diciendo que nosotros podemos, en este caso, comenzar a implementar, digamos, temas que tienen que ver con unos requisitos en esos formularios, formatos, como los queramos llamar, que la super nos está diciendo, háganlos, pero lo mínimo que debe tener es esto, y mucho cuidado. Nosotros normalmente, cuando estamos haciendo este tipo de tareas, solamente mandamos a llenar esos formatos y resulta que dentro de esos formatos nosotros no estamos teniendo en cuenta que esos formatos hay que validarlos, hay que validar la información. Nos está diciendo precisamente que en este caso nosotros, por ejemplo, para personas jurídicas tenemos 12 requisitos mínimo y para las personas naturales, persona natural, nacional o extranjera son 9. Ahora, también nos habla en los procedimientos, mire que esto es nuevo, nos habla de una debida diligencia, que es la ordinaria, que es la normal, que se le aplica en estos escenarios a elementos para identificar la contraparte. Y nos está diciendo, hay que identificar el beneficiario final, hay que hacer lo que sea necesario para establecer el origen de los fondos. Hay que utilizar terceras partes o hay que utilizar terceros que no sean de la empresa, por ejemplo, para validar los datos. Nosotros tenemos empresas en este momento que nos apoyan, por ejemplo, con estos temas que tienen que ver con la parte de búsquedas de datos. Sí, pero no nos debemos detener ahí. Esto es una herramienta que utilizamos dentro del mecanismo de debida diligencia. Entonces, es importante que, sobre todo cuando se tratan de personas jurídicas, se deben tener claridad de identificarlos. Carlos, en este momento nosotros no tenemos una identificación, entonces el perfil del riesgo de ese cliente, porque me dice es que es una SAS y no me quiere entregar porque no está obligado a entregar la información, pues el perfil de riesgo muy seguramente no va a ser igual al de un cliente que me está entregando toda su información y, sin embargo, yo decido continuar con el negocio, pues el seguimiento que le voy a hacer a ese perfil, a ese cliente, no va a ser igual al que yo tengo la tranquilidad de saber quién es y de dónde salen el origen de sus recursos. También entra un tema de debida diligencia intensificada. Entonces, aquí nos habla que nosotros debemos tener en cuenta que debemos tener un conocimiento avanzado. ¿Qué significa? Que usted en su procedimiento no solamente coloca lo que es básico, sino adicional que va a practicar. Y esto debe ser, desde el punto de vista enfocado en ¿qué? En el origen de los fondos que usted va a recibir. Por ejemplo, uno de los puntos que nos dice es PEP. Entonces, esas personas políticamente expuestas que pueden haber tenido un manejo de recursos públicos o que sus decisiones realmente, si hubieran tenido ese tipo de escenarios, hay que estar completamente seguro que esos recursos no sean objeto de actos de corrupción o actos de soborno o actos de fraude. ¿Sí? Entonces, no solamente nos habla desde el punto de vista de personas que sean nacionales, sino también internacionales. Entonces, también nos está hablando en este momento cuál es la tarea que tenemos que tener con actividades virtuales, los fondos virtuales. Eso automáticamente ya tenemos un cliente, una contraparte que esté utilizando temas que tienen que ver con activos virtuales, inmediatamente tenemos que llevarlo a ¿qué? A una debida diligencia identificada. Carlos,
Si yo evalúo un cliente y el cliente yo lo tenía como de diligencia normal, la sencilla, pero en este momento cambia la condición, si cambió la condición y se convierte en este momento por el tipo de cliente, por el perfil de riesgo o cambia la condición del servicio, hay que hacer debida diligencia anticipada. Entonces, uno muchas veces no le presta atención y cree que con lo que hace en el principio, pues ya con eso es suficiente. Eso se va a detectar en el seguimiento periódico y también se va a detectar en la forma continua en que nosotros estemos monitoreando todo este tipo de elementos. El elemento 4 tiene que ver con la documentación de las actividades del SARLAF 2.0. Entonces nos dice que debemos documentar debemos tener todos los documentos y registro de qué, de las actividades que la empresa adoptó en el desarrollo, implementación y ejecución. 3 cositas. Cómo se desarrolló esa implementación y cómo se ejecutó el SARLAF 2.0. ¿Por qué? Porque cuando haga precisamente la superintendencia mañana pueda solicitarle a ustedes en este momento dentro de su parte que tiene que ver con el control, inspección y vigilancia, in situ o extra situ, pues muy seguramente lo primero que va a decir es muéstreme que esto no apareció como generación espontánea, que no contratamos a alguien creyendo que solamente es un manual el que hay que hacer y venga, hacemos 3 nombramientos y cómo se dio. No, una cosa fue cómo se creó y cómo se ha desarrollado. Debe garantizarse que esa información tenga integridad, oportunidad, confiabilidad, seguridad, disponibilidad y no repudio de la información. Entonces, aquí nos está recordando cuáles son los factores de seguridad de la información. Aparte de eso, nos dice también el tema de no repudio. El tema de no repudio va de la mano, es que el documento que yo tenga debe tener esa garantía que la trazabilidad desde donde se origina hasta el momento en que yo lo tengo, lo puedo medir. Es lo que llamamos nosotros trazabilidad. Ah, no, que ahí le metí un documento que dice, pero venga, ¿y ese documento a quién le entregó? No, pues a Pepito Pérez, pero Pepito Pérez nunca le colocó el recibido. Ah, yo tengo un correo electrónico, pues yo lo mandé, pero en este momento no se dio. No, hay que garantizar no repudio de la información. Además nos pide que también las contrapartes, la información que nos entreguen, pues que esté también almacenada. La información que suministra la contraparte. Mucho cuidado que nosotros tenemos unas malas prácticas y es que muchas veces esa información queda en los correos o queda en los archivos de los funcionarios en las empresas y nunca realmente van a un repositorio o nunca se manejan los temas precisamente que tienen que ver con la parte de las tablas de retención documental y es importante garantizar. Esta es una tarea de auditoría interna, es una tarea que el oficial de cumplimiento va a tener que desarrollar. Además nos dice que debe estar el nombre de la persona que lo verificó, bien sea si la persona trabaja en la empresa obligada o yo lo hago a través de un tercero. Entonces, aquí nos habla que esto fue manejado por el código 001-7. Venga, ¿y quién es el código 0001-7? No, Carlos, es que por seguridad de la información y por seguridad de la persona, entonces se le coloca código. No, aquí habla muy claro de nombre de la persona. Usted no nombra a la persona del 001, eso solamente se usa por allá afuera. No, es el nombre de la persona que verificó con la fecha y la hora, ¿a fin de qué? De que en este momento se pueda acreditar que realmente se hizo la debida diligencia. Entonces, eso ténganlo en cuenta dentro de sus tareas que están desarrollando para que quede obre en este momento dentro de la documentación. Respetar las disposiciones legales en materia de protección de datos personales contenidas en las leyes 1266 del 2008, que ese es el tema del habeas data financiero, y la ley 1581 del 2012, que tiene que ver con los datos personales y demás normas aplicables. En este caso tenemos el decreto reglamentario 1377 del 2013, que reglamentó parcialmente la ley 1581, y muy seguramente vamos a tener más. Carlos, pero es que los temas de los datos de lavado, que tienen que ver con lavado de activos y financiación del terrorismo no están sujetos en este momento a que tengan una autorización previa de la persona. Cuidado, porque muchas veces nosotros armamos los formatos
y pedimos más información de lo que en este momento se utiliza para los temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, hay que buscar en sus empresas el encargado de tratamiento de datos, o bien sea una persona o bien sea el área, para que revise en este momento la información que nosotros le estamos solicitando a las contrapartes. Y en este caso, tener claridad que si estamos pidiendo más información de lo que realmente tiene que ver con la parte de lavado de activos y financiación del terrorismo, entonces en este caso debe ir una autorización plena. Carlos, ¿dónde tengo yo esos datos? En este caso, pues les digo, tenga en cuenta cuál es la información pública, cuál es la información privada, cuál es la información semiprivada y cuáles son datos sensibles para que lo tengamos en cuenta. Entonces, muy seguramente hay objeto de no tratamiento de los datos personales, los datos públicos, pero los datos privados, los datos semiprivados y los datos sensibles sí son de obligatorio acatamiento. Y no olviden que los soportes deberán conservarse de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 962 del 2005 o la norma que lo sustituye. En este caso, lo que nos está diciendo es que nosotros debemos tener mínimo 10 años esta información. Aquí nos está hablando que son ustedes, es decir, el comerciante, el que debe en este momento establecer cuál va a ser el formato en cual se va a trabajar, físico, digital, como usted lo determine. Una buena práctica es tenga en cuenta que si usted tiene un documento que es físico, dentro de sus tablas de retención documental, establezca cuánto tiempo lo va a tener, pero garantice mínimo que sean 10 años. Ese es el elemento número 4 que tenemos nosotros. El elemento número 5 tiene que ver con la divulgación y la capacitación. Entonces, nos decía José David que nada sacamos con tener un manual, nada sacamos con nombrar un oficial de cumplimiento, si nuestro SARLAF 2.0 no se divulga, ¿sí? O sea, no los llevamos a las contrapartes o no los llevamos a las partes interesadas, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo acá es que debe ser divulgado entre los servicios obligados y las demás partes interesadas en la forma y frecuencia para asegurar su adecuado cumplimiento. Entonces, la forma la establece usted y la frecuencia. ¿Cuál es la recomendación? Establezca un programa ¿de qué? De divulgación y establezca cuáles van a ser las herramientas, cómo lo va a hacer, pero esto debe ser mínimo una vez al año. ¿Eso qué significa? No, yo lo hice el primer año, entonces ya no lo vuelvo a hacer. Todos los años debe tener en cuenta cómo va a ser la divulgación. Lo importante es que usted le lleve realmente a estas partes. Aquí no nos está diciendo que tiene que ser capacitaciones presenciales. Establezca los mecanismos y las herramientas para hacer esa divulgación, pero como las tenga diseñadas, también téngalas en este momento la forma de poder demostrar. La segunda, deberán brindarle capacitación a empleados, asociados y a todas las partes interesadas. Miren, 3. Que consideran deban conocer, claro, la consideración es suya, pero ojo, no se le olvide que la consideración va con enfoque basado en riesgos. ¿Y eso qué quiere decir? A mayor riesgo, mayor control. Muy seguramente a los que yo tenga mayor riesgo también debo llegarles precisamente con este tema de capacitaciones. ¿Para qué? Para que conozcan que mi organización tiene un SARLAF 2.0 y que en este caso esa frecuencia y esa forma de los servicios obligados, pues como lo determinan, nos va a ayudar a asegurar un propósito que es que realmente ese SARLAF funcione. Nosotros muchas veces le mandamos al cliente nuestros formatos para debida diligencia y el cliente automáticamente dice, no, por política nosotros no entregamos información. Y entonces uno inmediatamente siente que en este momento no están colaborando. Tal vez el problema es nuestro porque nosotros no le estamos explicando a la contraparte por qué lo estamos haciendo, por qué tenemos que hacer actualizaciones, por qué tenemos que hacer un seguimiento permanente. Entonces, dentro de esas buenas prácticas, cuando llega un cliente nuevo, hay que hacerlo. Aprovechen estos 6 meses que tienen en este momento para volver a acoger a sus clientes y vuelva y explíqueles por qué ya no son CIPLAF, ahora somos SARLAF y que el SARLAF nos está pidiendo otras condiciones, pero eso es para garantizar que ellos que trabajan con nosotros
¿Qué significa? Que deben estar tranquilos, deben estar seguros que nosotros estamos haciendo nuestra tarea. El tercer punto o elemento de este quinto elemento es el resultado de la divulgación y la capacitación de todas las partes interesadas. Cuando nos dice resultado, significa que hay que medir. Hay que establecer mecanismos para medir si realmente en este momento esas capacitaciones están ayudando a identificar. Mire, aquí no nos está diciendo centre solamente en eso, pero ese es uno de los principales puntos. Esa capacidad para identificar qué es una operación inusual o qué es una operación sospechosa, cuál es el contenido, cuál es la forma, cómo se debe reportar, entre otros. Ahorita viene la UIAF precisamente a ayudarnos precisamente desde el punto de vista de las tipologías. Hay que estar pendientes dentro de las divulgaciones que haga la Superintendencia de Vigilancia con todo lo que se está dando. Todo lo que ustedes nos van a aportar nos van a ayudar precisamente a identificar cuál es una operación inusual, cuál puede ser una operación sospechosa que se vuelve reiterativa, que termina siendo una tipología. Entonces, es importante y es una buena práctica y una recomendación que se hagan capacitaciones de tipología LAF-FP de lo que tiene que ver con el sector de la vigilancia y seguridad privada. Entendamos lo nuestro. Si yo tengo operaciones con otros clientes, entonces vamos a mirar si yo tengo un exportador, si yo tengo en este momento otros sectores que también hay que prestarle atención. Bienvenido, vamos a hacer, pero lo importante es que tengamos la capacidad de poderlo identificar. Y por último viene el sexto elemento, que son los reportes. Entonces se dividieron en dos. El reporte a la unidad de análisis financiero, a la UIAF, que en este caso nosotros tenemos, está dividido en dos. Uno es el reporte de operaciones sospechosas ROS por parte de los servicios de vigilancia y seguridad privada. ¿Quién lo hace? Lo hace el oficial de cumplimiento a través del CIDEL 3.0, que es él es el que va a tener la forma de poderlo hacer. Carlos, lo que pasa es que el oficial de cumplimiento se enfermó. Y entonces, en este caso, pues él no estaba, pero entonces como él llegó 3 meses después, entonces 3 meses después, nosotros vamos a hacer el reporte. No, por eso usted tiene un oficial de cumplimiento suplente. Y hay que prestarle mucha atención porque ese oficial de cumplimiento suplente debe tener claridad de cuándo entra a ejercer el rol, cuando ese oficial de cumplimiento no está permanentemente o por ausencia o porque definitivamente se va. Y eso debe ser muy juicioso. ¿Por qué? Porque no existe una excusa de decir que no se hace un ROS porque el oficial de cumplimiento principal no estaba. Y traemos algo nuevo. Nos explicaba José David que uno de los puntos que tuvimos con la 465, que yo sí creo que fue una gran debilidad, fue la ausencia de reportes de operaciones sospechosas o los AROS. ¿Esto a qué nos llevó? A que como no teníamos que hacer reportes de operaciones sospechosas, pues no los hacíamos. Entonces, nos bajamos la guardia en eso. Si ustedes entre los 10 primeros días de cada mes tienen el seguimiento del mes anterior, no tenemos ROS, hay que hacer los AROS a través también de la UIAF. ¿Quién lo va a hacer? El oficial de cumplimiento. Y tenemos, digamos, los reportes objetivos a la UIAF, que en este caso están los reportes de operaciones de transporte en efectivo por parte de las empresas transportadoras de valores, que ese ya es un tema mucho más complejo que se explicará, como nos decía José David. La idea es comenzar a salir a los territorios de acuerdo a las invitaciones que nos hagan también las asociaciones, las agremiaciones, las partes interesadas para poder llevar el detalle y poderles explicar exactamente cómo funciona, qué es lo que se busca, qué es lo que se pide. Hay cambios con referencia a la circular 008 con los reportes que tienen las empresas transportadoras de valores especialmente. Y también están los reportes de transacciones en efectivo de los servicios de vigilancia y seguridad privada obligados. Entonces, ahí ya hablamos de reportes de transacciones individuales en efectivos, reportes de transacciones múltiples en efectivo y reportes internos de transacciones en efectivo. Entonces, ya no solamente va a ser las contrapartes hablando desde el punto de vista del cliente externo, sino también del cliente interno. Y aquí es muy importante porque uno de los puntos es detectar si al interior de la empresa
se están moviendo recursos cuando tenemos estas figuras que se están manejando en consorcios, en temas de asociación, cómo se están manejando los dineros. No porque no los puedan manejar, claro que los pueden manejar, pero está la obligación de hacer los reportes a la UIAF de cómo se van a manejar. Todo entre los 10 primeros días de cada mes se tienen que estar haciendo reportes de acuerdo a los anexos, en este caso el anexo 3, que muy seguramente la UIAF nos va a ayudar precisamente a socializar y a explicarnos el cómo poderlo manejar. Pero esto hay que prestarle mucha atención, señores, porque traíamos una conducta anterior donde no hacíamos reportes. Hoy en día ya no hacemos uno solo, sino son 4. Es decir, que hay que garantizar que realmente el oficial de cumplimiento lo haga. Y aquí, digamos, levanto la mano, mucho cuidado con el tema cuando uno terceriza un oficial de cumplimiento. Nos estaba diciendo José David que muy seguramente aparecerá en este momento escenarios donde tenemos oficiales de cumplimiento, empresas que van a pedir. El oficial de cumplimiento es una persona natural, a que el servicio lo haga a través de una empresa, pero es una persona natural. Y tengan en cuenta que conozca realmente los servicios de vigilancia y seguridad privada. Porque si no los conoce, mire, estamos realmente, entre comillas, sí, cumpliendo con un requisito, pero no va a haber garantía que eso funcione. Entonces, es importante que esos oficiales de cumplimiento que quieran realmente entrar dentro del apoyo a estas empresas se capaciten, se formen, conozcan los servicios. Este SARLAF no es igual al sector real, no es igual al sector bancario, no es igual a los temas de salud, es totalmente atípico. Entonces, la recomendación es precisamente eso. Y si no tenemos reportes, no olvidemos que tenemos que hacer los reportes de ausencia de transacciones en efectivo. Señores, en nombre de la organización VAX, queremos agradecerles su atención. Muy seguramente comenzaremos a visitarlos, estaremos interactuando, aclarándole todas esas dudas que tengan ustedes y, como decía el señor superintendente, la importancia de garantizar en estos escenarios unas empresas que estén libres de cualquier asomo, duda que tenga que ver precisamente con estos delitos, va a garantizar no solamente continuar siendo el 1.2 del ingreso bruto que tenemos en nuestro